Bienvenidos, ponte cómodo, presto por unos minutos y recibiremos una lectura para toda la familia. Libros de difusión gratuita presenta El Kybalión por los tres iniciados. El Kybalión. Capítulo 4. Video 1. El todo. Más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad substancial, la verdad fundamental, el Kybalión. Sustancia significa lo que yace oculto bajo toda manifestación externa, la realidad esencial, la cosa en sí misma. Substancial significa actualmente, existente, el elemento esencial, el ser real. Realidad significa el estado del ser verdadero, real, eterno, permanente, fijo, más allá de toda apariencia externa o manifestación. Debe haber siempre una realidad substancial. Esta es la ley. El hombre, al considerar y examinar el universo, del cual es una unidad, no ve otra cosa que un cambio continuo en la materia, en las fuerzas, en los estados mentales. Ve que nada es realmente, que todo se transforma y cambia, nada permanece, todo nace, crece, muere, tan pronto como una cosa ha adquirido su máximo desarrollo, empieza a declinar. La ley del ritmo está en constante operación. No hay realidades, nada firme, nada duradero, fijo o substancial, nada permanente. Todo es cambio. Todas las cosas surgen y evolucionan de otras cosas. Hay una acción continua que es seguida siempre de su reacción correspondiente. Todo fluye y refluye, todo se construye y derrumba, todo es creación y destrucción, vida y muerte. Y si el hombre que tal examen hace y tales cosas ve fuera un pensador, comprendería que todas esas cosas, en perpetuo cambio, no pueden ser sino simples apariencias externas, o manifestaciones de algún poder, que se oculta tras ellas, de alguna realidad substancial, encerrada en las mismas. Todos los pensadores, de cualquier país o época, se han visto obligados a afirmar la existencia de esta realidad substancial. Todas las filosofías, cualquiera que haya sido su nombre, se han basado en esta idea. Los hombres han dado a esta realidad substancial muchos nombres. Algunos la han denominado Dios, otros divinidad infinita, otros eterna energía y otros materia, etc., pero todos han reconocido su existencia. Es evidente por sí misma, no necesita argumentos. En estas lecciones, hemos seguido el ejemplo de algunos de los más grandes pensadores del mundo, antiguos y modernos, los maestros herméticos, y hemos denominado a ese poder que se oculta tras todas las manifestaciones, a esa realidad substancial, por su nombre hermético, el todo, cuyo término nos parece es el más amplio de los que puede emplear el hombre. Aceptamos y enseñamos las teorías de los grandes pensadores herméticos, como también las de esas almas iluminadas, que han ascendido a planos superiores de existencia. Unos y otros afirman que la naturaleza íntima del todo es incognoscible, y esto debe ser así, efectivamente, pues nadie, excepto el todo mismo, puede comprender su propia naturaleza y su propio ser.
Los hermetistas creen y enseñan que el todo en sí mismo es y debe ser incognoscible. Consideran las teorías y especulaciones de los teólogos y metafísicos respecto a la naturaleza íntima del todo como esfuerzos infantiles de mentes mortales para sorprender el secreto del infinito. Todos esos esfuerzos han fracasado siempre y seguirán fracasando debido a la naturaleza misma de la tarea. El que especula sobre ello se encuentra perdido en un laberinto de pensamientos sin salida, y si persiste en su intento, acaba por perder toda capacidad para razonar sanamente, hasta llegar a serle imposible la vida. Se encontraría en una situación parecida a la de la ardilla, que en la jaula se pone a girar en su rueda, sin moverse del mismo sitio, continuando tan prisionera como antes de haber comenzado. Y aún muchos más presuntuosos son esos que tratan de atribuir al todo la personalidad, cualidades, propiedades, características y atributos de ellos mismos, como si el todo tuviera las emociones, sentimientos y características de los humanos, y llega hasta atribuirle malas cualidades, como los celos, la susceptibilidad a la alabanza y a la oración, el deseo de que se le ofrende y se le adore, y todas esas otras cosas que nos han legado como herencia de los primeros días de la infancia de la humanidad. Tales ideas no le sirven para nada al hombre desarrollado, y acaba por dejarlas a un lado. Creemos, debe indicar que hacemos una distinción entre la filosofía y la metafísica. Religión significa para nosotros la realización intuitiva de la existencia del todo y de la relación entre uno mismo y él, mientras que la teología significa para nosotros el esfuerzo o los esfuerzos que hace el hombre para atribuirle las propias cualidades, personalidad, características, etc., así como sus teorías, proyectos, deseos y designios, asumiendo el papel del intermediario entre el todo y el pueblo. La filosofía significa para nosotros la especulación que tiende a comprender las cosas cognoscibles y pensables, permítasenos la palabra, en tanto que la metafísica indica la tentativa de inquirir entre las nebulosidades de las regiones de lo incognoscible y de lo impensable, la que, al fin y al cabo, tiene la misma tendencia que la teología. Consecuentemente, la religión y la filosofía significan para nosotros cosas que tienen realidad por sí mismas, en tanto que la teología y la metafísica son algo así como senderos tortuosos y laberínticos, por los que circula la ignorancia, y forman la base más insegura e inestable, sobre la que puede apoyarse la mente, o el alma del hombre. No insistiremos para que aceptéis estas definiciones, las mencionamos con el único objeto de deslindar nuestra posición. De todas maneras, muy poco hablaremos en estas lecciones de teología y metafísica. El Kybalión continúa en capítulo 4, video 2. Compártelo, suscríbete. Gracias.